Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios del espectáculo y las historias que nos hacen vibrar. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los titulares, un tema que ha generado una ola de especulaciones y, francamente, bastante preocupación entre sus miles de seguidores. Can llaman en serios problemas. ¿Qué ha pasado? Sí, han leído bien, y créanme, la situación es más compleja de lo que parece a simple vista, un verdadero entramado de percepciones, realidades y rumores que merecen ser analizados con lupa. Este actor turco que ha logrado una proeza casi impensable, conquistar corazones en medio mundo con su carisma arrollador, su imponente físico y sus protagónicos en exitosas telenovelas que han roto barreras culturales, parece estar atravesando un momento turbulento. Y no me refiero a un simple tropiezo en la alfombra roja o a una mala crítica aislada que cualquier figura pública puede sufrir. Estamos hablando de una serie de eventos y de una acumulación de circunstancias que podrían estar afectando seriamente su carrera, su reputación y, en definitiva, su futuro en la industria del entretenimiento. Por eso, hoy nos vamos a meter de lleno en este asunto, desgranando cada detalle, tratando de entender qué está sucediendo realmente tras bambalinas, entre luces y sombras. Pero antes de empezar a tejer esta intrincada tela de información, de la que prometo que saldrán conclusiones más claras, les invito encarecidamente a que si aún no lo han hecho, le den a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse aquí abajo. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que esta comunidad de amantes del espectáculo siga creciendo y fortaleciéndose. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Porque hoy, como siempre, venimos cargados de información jugosa, exclusiva y, sobre todo, bien investigada. No se queden fuera de esta conversación, que promete ser apasionante. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto, a la raíz de esta tormenta mediática. Can Yaman, ese nombre que evoca galanes de telenovela, miradas intensas y suspiros masivos en cada rincón del planeta donde se emiten sus producciones, se ha visto envuelto en una controversia que ha tomado por sorpresa a muchos de sus seguidores y a otros, quizás, los ha sumido en una profunda inquietud. Los rumores, las especulaciones y las noticias, a veces difusas y a veces alarmantes, han circulado como la pólvora en redes sociales, foros de fans e incluso en medios de comunicación más serios. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo este revuelo? ¿Dónde termina la fantasía y empieza la realidad? Pues bien, para entender la magnitud de los problemas, o al menos de las percepciones que los rodean, tenemos que remontarnos a algunos acontecimientos recientes y a una trayectoria que, si bien ha sido meteórica, también ha estado marcada por una exposición mediática sin precedentes. Uno de los focos de atención ha sido, sin duda, su incursión en el mercado internacional, especialmente en España e Italia, donde ha cosechado un éxito arrollador, convirtiéndose en un fenómeno social. Sin embargo, esta exposición mediática, este salto a la palestra global, también lo ha hecho inevitablemente más vulnerable a las críticas, a los cuestionamientos y, por ende, a las polémicas. Empecemos por lo que muchos han considerado un cambio radical en su imagen pública, lo que es más delicado, en su actitud percibida. Si bien Can Yaman siempre ha sido un actor con una fuerte presencia escénica, con un magnetismo innegable y una personalidad que para muchos es parte de su encanto, algunos de sus comportamientos públicos recientes han generado un intenso debate. Hemos sido testigos de declaraciones que, interpretadas por algunos como audaces y auténticas, han sido vistas por otros como arrogantes, pedantes o simplemente fuera de lugar. De igual forma, algunas acciones que ha llevado a cabo han sido tildadas de un tanto excéntricas, de poco convencionales para una figura pública de su talla. Esto ha provocado, como era de esperar, una clara división entre sus fans. Por un lado, tenemos a aquellos que defienden apasionadamente su autenticidad, su derecho a ser como es, a expresarse sin filtros y a no conformarse a un molde preestablecido. Por otro lado, están aquellos que, si bien reconocen su talento, consideran que, dada su posición e influencia, debería ser más prudente, medir sus palabras y acciones, y cuidar mucho más su imagen pública, que es, al fin y al cabo, un activo fundamental en su carrera. Un ejemplo palpable de esta situación, que encendió las alarmas para muchos, fueron sus apariciones en algunos programas de televisión de gran audiencia. Su espontaneidad, su desparpajo, si bien fueron aplaudidos efusivamente por algunos espectadores que valoran esa naturalidad, fueron
O percibidos por otros como una falta de profesionalismo, una actitud demasiado desenfadada ante los medios o, incluso, como una falta de respeto hacia el formato y los presentadores. La pregunta que surge entonces y que ha quedado sin respuesta clara para muchos, ¿es esto simplemente parte de su arrolladora personalidad, una manifestación de su genuino ser, o hay algo más profundo, quizás una estrategia consciente o inconsciente, detrás de estas actitudes? Esa es sin duda la pregunta del millón, la que flota en el aire y alimenta las discusiones. Pero la cosa no se detiene en meras percepciones o actitudes públicas. Uno de los aspectos más serios y que ha generado mayor preocupación, no solo entre sus seguidores sino también en el seno de la industria, ha sido su supuesta participación en proyectos cinematográficos de gran envergadura que hasta el momento no terminan de concretarse. Se hablaba y se sigue hablando de un gran proyecto en Hollywood, de películas de alto presupuesto que lo lanzarían definitivamente a la élite del cine mundial, de colaboraciones con grandes nombres de la industria que harían temblar los cimientos de la taquilla. Sin embargo, el tiempo ha pasado inexorablemente y estos proyectos, que generaron una expectativa verdaderamente enorme, parecen haberse esfumado en el aire, desvanecido como humo, o al menos, no han visto la luz de manera tangible. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si la imagen proyectada por Can Yaman, esa de una estrella internacional en ascenso imparable, está realmente respaldada por hechos concretos y firmes. La aparente falta de avances significativos en su carrera cinematográfica, más allá del ámbito de las telenovelas que lo catapultaron a la fama, ha alimentado las dudas y ha generado una cierta decepción entre quienes esperaban verlo triunfar a lo grande en la pantalla grande de Hollywood, codearse con los grandes nombres y consolidar su estatus de estrella global. ¿Se trata simplemente de proyectos que por diversas razones se han caído en el tintero? ¿Son promesas incumplidas que generan frustración? ¿O estamos ante una estrategia de marketing un tanto inflada, que crea expectativas que luego son difíciles de cumplir? Son interrogantes que planean sobre su trayectoria. Además de esta incertidumbre sobre sus proyectos venideros, que es un pilar fundamental en la construcción de una carrera sólida, también han surgido informaciones, persistentes y recurrentes, sobre posibles conflictos laborales. Se ha rumoreado en diversos círculos y a través de múltiples fuentes, sobre desacuerdos importantes con productoras, sobre exigencias poco convencionales que habrían generado fricciones, o sobre un ambiente de trabajo que no sería del todo armonioso en algunos de sus rodajes. Si bien es cierto que estos datos son, a menudo, difíciles de verificar al 100% en una industria tan hermética como la del entretenimiento, la recurrencia de estas informaciones, su aparición en distintos medios y por parte de diferentes personas, hace que sea prácticamente imposible ignorarlas. La industria del entretenimiento es conocida por ser feroz, competitiva y despiadada, y cualquier señal de inestabilidad, de dificultades en las relaciones profesionales, puede ser vista como una bandera roja, una señal de alarma que preocupa a inversores y productores. Y hablando de controversias y de la delicada línea que separa lo profesional de lo personal, no podemos obviar las polémicas que de manera recurrente han surgido en torno a su vida personal, que a menudo ha sido objeto de un escrutinio implacable por parte de la prensa del corazón y de la opinión pública. Sus relaciones sentimentales, sus apariciones públicas junto a parejas, sus gestos y comentarios, todo ha sido analizado con lupa, diseccionado y comentado hasta la saciedad. Si bien es innegable que la vida privada de un artista siempre genera un interés público considerable, en el caso de Can Yaman, a veces parece que la atención mediática se ha desviado peligrosamente de su trabajo, de su talento actoral, hacia aspectos más personales y escandalosos, lo que sin duda podría estar afectando su imagen profesional y la percepción de su seriedad como artista. Un ejemplo muy sonado de esta situación fue su relación con una conocida presentadora italiana, que generó un verdadero torbellino de noticias, especulaciones, titulares y, en definitiva, una atención mediática masiva. Si bien este tipo de atención puede ser excitante y beneficiosa para aumentar la popularidad de un artista, para otros, como él mismo podría estar experimentando, puede ser una distracción constante que aleja el foco de su carrera, de su arte, de su trabajo actoral. Y en una industria donde la imagen lo es prácticamente todo, donde la percepción pública puede determinar el éxito o el fracaso de un proyecto, estas distracciones, estos desvíos de atención, pueden tener un peso considerable y ser perjudiciales a largo plazo. Entonces, ¿qué significa todo esto para Can Yaman? Si sumamos la actitud percibida por algunos como polémica o arrogante, la falta de proyectos cinematográficos sólidos y concretos que se materialicen en la pantalla grande,
Los persistentes rumores de conflictos laborales que sugieren dificultades en su entorno profesional y el constante, a veces sofocante, escrutinio de su vida personal, podemos empezar a entender por qué se habla con tanta insistencia de serios problemas. No se trata, como decíamos al principio, de un único incidente aislado o de una dificultad pasajera. Se trata de una acumulación de situaciones, de percepciones y de realidades que, sumadas, podrían estar erosionando su imagen pública, minando su credibilidad profesional y afectando su proyección a futuro. Es importante recordar, y esto es crucial para un análisis objetivo, que la carrera de un artista es, en muchas ocasiones, una auténtica montaña rusa. Hay altibajos, momentos de éxito arrollador y periodos de dificultad, de incertidumbre. Can Yaman ha experimentado un ascenso meteórico, casi vertiginoso, en un tiempo récord. Es muy posible que esté atravesando ahora una fase de reajuste, de consolidación de su carrera, de búsqueda de nuevos caminos y proyectos que le permitan trascender el género de la telenovela y afianzarse como una estrella de cine de talla internacional. Sin embargo, la percepción pública, la forma en que estos problemas y rumores se comunican y se interpretan, son factores determinantes en cómo se desarrolla esta fase. Los medios de comunicación, las redes sociales, los fans, todos juegan un papel fundamental, y a veces contradictorio, en la construcción y deconstrucción de la imagen de una estrella. Y en la era de la información instantánea, de la viralidad, un rumor, por pequeño que sea, puede magnificarse exponencialmente, convertirse en una bola de nieve imparable y, si no se maneja adecuadamente, desembocar en una auténtica crisis de reputación. La velocidad con la que se difunden las noticias, la falta de filtros y la tendencia a la polarización en las redes sociales contribuyen a este fenómeno. Ahora, seamos claros, y esto es importante. No estamos aquí para juzgar a Can Yaman ni para sentenciar su carrera de manera prematura. Nuestro objetivo es analizar la información que está circulando, las diversas opiniones y las evidencias disponibles, tratando de entender las posibles causas de estas dificultades de las que tanto se habla. Es totalmente posible que muchos de estos rumores sean exagerados, que existan explicaciones lógicas y razonables para cada situación que se presenta, o que simplemente esté atravesando un momento complicado, como lo hacen muchísimas personas en cualquier profesión, enfrentándose a desafíos personales y profesionales. La vida de las estrellas no está exenta de altibajos. Lo que sí es innegable, y esto es una realidad palmaria, es que la atención que se le presta a Can Yaman es enorme, gigantesca. Y esta atención tiene, como casi todo en la vida, dos caras bien distintas. Por un lado, le otorga una plataforma inmensa para promocionar su trabajo, para conectar con sus fans a nivel global y para generar interés en sus proyectos. Por otro lado, y este es el lado menos amable, lo expone a un nivel de escrutinio público que puede ser abrumador, invasivo e incluso paralizante para cualquier ser humano, por muy acostumbrado que esté al ojo público. El futuro dirá qué sucederá finalmente con Can Yaman y su carrera. Si logrará superar estas controversias, si sus esperados proyectos cinematográficos se harán finalmente realidad, si encontrará un equilibrio saludable y sostenible entre su vida personal y profesional, y si la percepción pública sobre él se modificará positivamente. Lo que sí sabemos, y es algo que nadie puede negarle, es que es un talento con un gran potencial, una fuerza de la naturaleza en lo que respecta a su presencia y carisma, y sus seguidores, aquellos que lo admiran por su trabajo, esperan verlo brillar en proyectos ambiciosos, de calidad y que le permitan seguir creciendo como artista. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado las diversas facetas de la situación que rodea a Can Yaman. Hemos hablado de su exitosa, pero también mediática incursión internacional, de las percepciones, a veces contradictorias, sobre su actitud pública, de la incertidumbre que rodea sus proyectos cinematográficos, de los persistentes rumores de conflictos laborales que sugieren posibles tensiones tras bambalinas, y del constante y a menudo invasivo escrutinio de su vida personal. Todo ello, sin duda, contribuye a la imagen de un artista que, a pesar de su indudable éxito y de su legión de admiradores, parece estar enfrentando vientos en contra, una serie de obstáculos que ponen a prueba su fortaleza y su resiliencia. Y hasta aquí, mis queridos amigos de YouTube, hemos desentrañado uno de los enigmas que ha estado rondando el mundo del espectáculo en los últimos tiempos. ESP. Espero sinceramente que esta información les haya parecido interesante, reveladora y sobre todo, que les haya ayudado a tener una visión más clara y matizada de lo que está sucediendo alrededor de la figura de Can Yaman. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. Su punto de vista es fundamental para enriquecer nuestras discusiones.
¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Can Yaman está realmente en serios problemas? ¿Les preocupa su futuro profesional o consideran que son meros rumores pasajeros? ¿Les parece que la exposición mediática es excesiva? Dejen sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Me interesa muchísimo leer sus reflexiones, sus puntos de vista y sus interpretaciones. Esta es su casa, su foro y su opinión cuenta. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle a ese asterisco pulgar hacia arriba que tanto nos anima y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares y sus conocidos, para que todos estemos al tanto de lo que ocurre en el fascinante y a veces convulso mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, repito la invitación que es tan importante para nosotros, suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero un gran apoyo para nosotros y la mejor garantía de que no se perderán ninguna de nuestras futuras investigaciones, análisis y primicias. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su fidelidad es nuestro mayor tesoro. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más secretos, más análisis y por supuesto, más intrigas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan disfrutando del show, pero siempre con una mirada crítica y curiosa. Adiós.